Hola, ¿qué tal? Extendemos un cordial saludo, profesor Luis Ricardo Navarro y los demás vedores que nos acompañan en este video. Yo soy Anderson Martínez y hoy estoy acompañado con Esmelín Salinas, Dana Herrera, soy Elvis Salas, Karen Molinares y Hanaya Costa. Antes de continuar, es importante señalar que el texto de nuestro interés y el que estaremos abordando el día de hoy será Teoría de la Acción Comunicativa por Jürgen Habermas. Para ser específicos, la introducción titulada Accesos a la problemática de la racionalidad. Y es por esto que mi compañera Yerly Salas le brindará contexto de lo que explica el autor alemán. Los intereses filosóficos de Habermas, siendo parte o perteneciendo a la escuela de Frankfurt, estaban orientados a retomar la teoría marxista de la articulación entre los campos de teoría y praxis, entendiendo por praxis el hecho de que el ser humano realiza trabajos o actividades en la realidad. Además de esto, Habermas trató o intentó de instaurar una nueva teoría que estuviese orientada a ese proyecto emancipatorio moderno, tomando algunos planteamientos de Marx como el concepto de trabajo, siendo que en este caso pues la perspectiva de Habermas no estaba en ese concepto de trabajo como ese sustento de la vida material o de la realidad material, sino como ese concepto, esa praxis que se determina a partir de las relaciones interpersonales. Habermas reconoce tres fundamentos lógicos de Marx. El primero es la acción regulada por normas, que se refiere a los miembros de un grupo social que orientan sus valores a las acciones. El segundo es la acción teológica, cuyo objetivo es la acción que determina un fin, es decir, el mundo material y los demás individuos son atrapados por el actor principal de la acción que los ve como un obstáculo para cumplir el propósito. Y por último, la acción dramatúrgica, que se refiere a dos mundos. El primero, el mundo lingüístico, y el segundo, el mundo objetivo. Las personas pueden generar conocimientos que contribuyan con la gestión y el efecto en la sociedad. El papel de las preguntas en la ciencia es fundamental, ya que cuestionar ayuda a la investigación científica a encontrar la razón misma para así conocer sus posibilidades y sus límites. En efecto, la razón está dada por los principios fundamentales. La evolución del concepto de razón empleado por la modernidad en la escuela de Frankfurt es un poco criticada desde los antecedentes con George Hackney. Por ejemplo, la idea de la razón moderna, la cual se entraba al ser humano como un ser racional, quedó como un concepto limitado. El tema fundamental de la filosofía es la razón, es decir, la filosofía se viene esforzando en explicar el mundo en su conjunto, la unidad en la diversidad de los fenómenos con una esencia situada más allá del mundo, sin remontarse al fundamento de un cosmos que se denomina como leyes universales de la actitud, que posteriormente influyen en la acción. Ahora bien, la tradición filosófica, en la medida en la que sugiere la posibilidad de una imagen filosófica del mundo, se ha vuelto un poco cuestionable. La filosofía hoy en día ya no se puede referir a un conjunto del mundo, de la naturaleza o de la sociedad o de la historia en un sentido de un saber totalizante. Con esa conciencia, el pensamiento filosófico retrocede autocríticamente por detrás de sí mismo, con la cuestión de qué es lo que puede proporcionar con sus competencias reflexivas en el marco de las convenciones científicas. Se transforma en metafilosofía. El interés se centra en las condiciones formales de la racionalidad del conocimiento, del entendimiento lingüístico y de la acción, ya sea en la vida cotidiana o en el plano de las experiencias organizadas metódicamente, e incluso de los discursos organizados sistemáticamente. La teoría de la argumentación es aquí donde cobra una significación especial, puesto que es a ella a quien le compete la tarea de reconstruir las preposiciones y condiciones pragmático-formales del comportamiento, explícitamente racional. ¿Cómo puede entonces la sociología tener competencias en lo tocante a la problemática de la racionalidad?
La sociología como la antropología cultural se ocupan de todas las prácticas cotidianas en el mundo de la vida y tienen que considerar las orientaciones simbólicas de la acción. Además que la sociología nace de las sociedades burguesas que buscaban explicar las formas de manifestaciones anómicas de la modernización capitalista de las sociedades preburguesas. Entonces, a partir de esta situación histórica que se expone el porqué de aquellos problemas de fundamentos. Habermas también propone un debate provisional sobre la racionalidad. Respecto a este concepto de racionalidad de la modernidad, por una parte pensaba que la racionalidad había estado asociada al avance técnico-científico, lo cual lo hacía ajeno a la emancipación social. Es decir, el ser humano en la actualidad, a partir de las sociedades capitalistas modernas, se había dedicado exclusivamente a buscar un avance técnico, siendo la praxis humana solo una aplicación de la teoría científica, pero sin haber sido capaz de eliminar, por ejemplo, la pobreza u otros problemas sociales. Entonces, este tipo de racionalidad moderna perpetuó la humillación y dominación de grupos sociales. Es aquí en un primer momento donde Habermas en su obra intenta crear la teoría epistemológica, donde sustenta que el comportamiento humano está ligado a intereses ya vistos, el técnico, el práctico y el emancipatorio. El técnico estudia la realidad para su posible manipulación técnica. Un ejemplo de eso es el estudio de una célula con la finalidad de poder manipular sus genes y entonces generar o producir algún tipo de ser vivo. El segundo es el práctico, que estudia las realidades simbólicas que otorgan sentido social al ser humano. Estas realidades simbólicas hacen referencia a los estudios antropológicos sobre la cultura. Un ejemplo, además de esto, es donde se estudian ciertos símbolos de la realidad social. Esta idea resultaba tanto limitada para la filosofía de Habermas que entonces, un momento posterior, creó la teoría de la acción comunicativa. Parte de la siguiente, que era que toda la praxis humana, es decir, los actos de los seres humanos, la conciencia, la razón humana y demás, provienen de la interacción social y está mediada por el lenguaje. Entonces, también dijo que la sociedad y la acción social habría sido racionalizada, que es el resultado de la interacción mediante el lenguaje y que era necesario a partir de este momento el estudio de las propiedades de las estructuras de comunicación humana. Ahora bien, prácticamente estudia cómo estas estructuras de comunicación han sido debilitadas por el sistema capitalista de la época contemporánea. Entonces se encuentra lo siguiente. Lo primero es que la interacción social está medida por el lenguaje y la cultura. Lo segundo es que la praxis humana es la acción por la cual el ser humano se realiza en el mundo. Y lo tercero, pero no menos importante, es que el individuo, su forma de ser, es estructurado por las relaciones sociales. Dice además que cuando nos relacionamos con esto, siempre buscamos en esta acción comunicativa tres diferentes efectos e intenciones, ya sea expresar algo o lograr que alguien realice una acción a partir de lo que nosotros emitimos, que sería la acción perlocucionaria. A partir de esta idea de que las acciones están mediadas lingüísticamente, el sujeto se construye tradicionalmente o ha sido construido a partir de la interacción entre cultura, la sociedad y la personalidad. Es a partir de esta idea donde Habermas habla de la emancipación y de la transformación. Si partimos del uso de la comunicación proporcional del conocimiento, en los actos del habla hacemos predicciones a favor de un concepto más amplio de racionalidad, que se relaciona con la intención y con las viejas ideas sobre logos. Dentro de esta noción de racionalidad, la comunicación tiene implicaciones que las remontan a la experiencia central de poder unir y crear consensos, un discurso en donde los diferentes participantes trasciendan la subjetividad con puntos de vista y a través de una comunidad de creencias razonablemente motivadas que aseguren tanto la unidad del mundo objetivo como la continuidad del contexto donde se desarrolla su vida.
El autor nos muestra que una declaración solo puede considerarse razonable si el hablante cumple las condiciones necesarias para lograr el objetivo de saber al menos de lo que le preocupa a las otras personas, y que por otra parte un acto ficticio puede considerarse razonable solo si el demandante cumple con las condiciones necesarias para lograr su objetivo de intervención efectiva al mundo. Sin embargo, ambos intentos podrían fallar. Por otra parte, Max Blatt enumera una serie de condiciones que tiene que cumplir una acción para poder reputarse más o menos racional. Primero, solo las acciones que caigan bajo el control actual o potencial de la gente son susceptibles de un enjuiciamiento crítico. Segundo, solo las acciones dirigidas a la consecución de un determinado propósito pueden ser racionales o irracionales. Tercero, el enjuiciamiento crítico es relativo a la gente y a su elección del fin. Cuarto, los juicios sobre racionalidad o irracionalidad solo vienen al caso cuando se dispone de un conocimiento parcial sobre accesibilidad y eficacia de los medios. Quinto, el enjuiciamiento crítico puede respaldarse con razones. Y por último, es importante destacar que las respuestas conductuales de un organismo son impulsadas por estímulos tanto externos como internos, que los cambios de estado que produce el entorno en un sistema autorregulado pueden entenderse como acciones cuasi similares, y que la facilidad de justificación que hemos dado para que una protesta o un asunto se considere justificado significa que la persona por la que se le culpa debe poder ascender cuando el caso lo requiera. El fenomenólogo no solo actúa como hilo conductor de las acciones orientadas a la consecución de objetivos o la resolución de problemas, sino que convierte este supuesto en un problema al cuestionar las condiciones bajo las cuales se establece la unidad constitutiva del mundo objetivo y de los miembros que hacen parte de este.